tema que me ha provocado tocar, que venía preparada para más o menos abordarlo de manera tangencial, pero ahora lo quiero hacer el centro. Incluso entre nosotros mismos que estamos defendiendo la hoja de coca, hacemos como una diferencia entre lo que es, claro, los usos tradicionales, rituales, culturales, y por otro lado, la industrialización, como dos cosas diversas. Como esta es la cultura, hay que respetar a los pueblos andinos, la ancestralidad, pero por acá va el desarrollo y el futuro. Entonces, a pesar que nosotros estamos reivindicando, estamos defendiendo, somos parte de la hoja de coca, estamos manejando todavía conceptos, criterios que han venido de fuera, que han venido de Occidente y que comenzaron a crecer, a sembrarse desde la época de la colonia, pero sobre todo desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, donde comienza una antropología que toma como eje de mirada Occidente, a ellos mismos. Y todos nosotros, Perú, Bolivia, Ecuador, todo lo que no era Europa, éramos los pueblos primitivos y vistos desde esa óptica. Entonces, hasta nosotros hoy en día, hasta nuestro maestro José María Arguedas dice, bueno, nosotros los peruanos hemos tenido arte, hemos tenido pintura, tenemos expresiones, no tenemos tecnología. No tenemos tecnología, no hemos tenido tecnología. ¿Cómo es que se pudo construir Machu Picchu? ¿Cómo se pudo hacer Sacsayhuamán? Una piedra de 100 toneladas sobre otra perfectamente engarzada. ¿Cómo se pudo hacer las líneas de Nazca? ¿Cómo se pudieron construir mausoleos en lugares abismales? ¿Cómo se pudo haber hecho canales de irrigación donde desiertos se convirtieron en valles? De gente que no conocía tecnología, que no manejaba técnicas. Eso es lo que tenemos que corregir y este es el espacio desde donde tenemos que corregir, porque había otro modelo de desarrollo que no le interesaba tener gasolina porque tenía la hoja de coca. Era una relación diferente de desarrollo, donde el eje era la relación entre el ser humano, hombre, mujer, y el conocimiento de la naturaleza. Y paso a decir lo que había tenido, ¿no? Mi ponencia se llama La coca mama en el ojo de la tormenta. Estar en el ojo de la tormenta significa estar en el núcleo de un conflicto. Pues bien, la historia de la hoja de coca en el Perú desde tiempos milenarios ha sido así, siempre en el ojo de la tormenta. La posesión de los cultivos de la hoja de coca ha estado plagada de pugnas, rivalidades y confrontaciones bélicas entre comunidades locales, entre regiones, entre la sierra y la costa, entre los estados, Huari y Inca, por ejemplo, y entre los géneros registrados a través de las pugnas y de las confrontaciones entre los dioses y las diosas. ¿Por qué? Porque la hoja de coca en el antiguo Perú fue considerada entre las plantas más poderosas por su cualidad natural de potenciar la actividad y la energía humana. Esa cualidad fue deificada, la coca mama. Veamos, desde los mochicas en el Perú, voy a remitirme al Perú, que comenzó esta cultura 200 años después de Cristo, hasta el Tahuantinsuyo, o el imperio de los incas, que llegó hasta 1532, se interrumpe con la llegada de los españoles. Desde estas fechas, en que se cuenta con evidencia del uso de la hoja de coca, el desarrollo tecnológico se sustentó, como ya dije, en el eje naturaleza-ser humano, es decir, en la capacidad de hombres y mujeres de haber tenido, por un lado, un exhaustivo y profundo conocimiento de las leyes de la naturaleza,
de sus ciclos, de sus enigmas y de operar sobre ella o con ella a través de la potenciación de las propias cualidades físicas y mentales humanas. Recordemos que en las distintas sociedades y culturas del antiguo Perú no se desarrollaron ciertas técnicas mecánicas. Por ejemplo, la rueda no existió. Y los occidentales, y a veces nosotros siguiéndolos a ellos, se rebanan los sesos para explicarse cómo así los antiguos peruanos pudieron construir tremendos monumentos megalíticos o en lugares inaccesibles, entre comillas, sin ruedas, sin poleas, sin animales de tracción. Como ya dije, tenemos ejemplos maravillosos, sin ir muy lejos, en el Cusco como Sacsayhuamán. Los caminos, por ejemplo, que se edificaron, fueron hechos para ser recorridos a pie. Señalan los cronistas, como Cieza de León, Polo de Ondegardo, el mismo Huamán Poma de Ayala, que desde el mar Pacífico hasta el Cusco llegaba pescado fresco en 24 horas. Huamán Poma dice que desde Colombia al Cusco llegaban los caracoles vivos. Es decir, estos caminos que cruzaban grandes alturas y climas gélidos tomaban rutas que acortaban distancias, imposibles para los españoles que llegaron para el siglo XVI, pero no para quienes supieron combinar la trama de la red vial con la dosificación de la energía humana. La hoja de coca que los chasquis, o sea, los antiguos mensajeros, los antiguos correos, cortaban en su chuspa, en sus bolsitas, el elemento esencial para sostener la energía de estos jóvenes corredores, que además hacían postas. Y no es que se llevaban lo que querían de hoja de coca y de cal, estaba dosificada para recorrer una determinada cantidad de ese camino. ¿Qué es lo que quiero decir con este par de argumentos? Porque hay muchísimos más, pero nos ocuparían demasiado tiempo. Lo que deseo resaltar es por qué la coca, la hoja de coca, la coca mama, fue de importancia vital y de primer orden para los antiguos peruanos y posiblemente para los antiguos habitantes de la región andina. Es decir, fue un elemento central de su desarrollo cultural, tecnológico, económico y por ende político. Poseer los cultivos de la hoja de coca garantizaba el control del recurso fundamental para su desarrollo. Era como hoy poseer el control del petróleo, carbón o gas, todavía básicos para la industria del siglo XX y del siglo XXI, con la diferencia que el cultivo de la hoja de coca no contaminaba. Y no solamente eso, sino que se producía con estándares aceptables y de respeto absoluto del medio ambiente. Por eso, el agradecimiento a la coca mama por proveer tan enorme y fundamental beneficio para la sobrevivencia y el desarrollo. Por eso, los invito a reflexionar que así como hoy día asistimos a guerras, Irak, Siria, en fin, a la destrucción de Medio Oriente por el control de los pozos petroleros, todavía básicos para la economía de Occidente, antes en el antiguo Perú era la hoja de coca el recurso fundamental, la gasolina de los seres humanos. Pero hay más. Los estudios de neurobiología en las últimas décadas en Estados Unidos, Alemania e Italia, que son los que yo conozco, vienen demostrando que la naturaleza, y en particular las plantas, tienen inteligencia, memoria, sensibilidad, son receptoras y emisoras de mensajes. Es más, señalan que ciertas partes tienen las estructuras y comportamientos similar al cerebro humano y a la cadena del ADN, como la ayahuasca. Bueno, eso que en Occidente recién se está descubriendo, ya lo sabían nuestros antepasados costeños, amazónicos y andinos. Resulta que por la historia de la hoja de coca, por su papel en las antiguas sociedades de esta parte del mundo, la hoja de coca, la coca mama, guarda una memoria muy particular
la memoria del poder, la memoria de la supremacía del poder. Y como sabemos, el poder viene asociado con controversia y con guerra. Hoy en día el narcotráfico, e incluyo a los malos dentro de los buenos que se supone lo combaten, se han apoderado de ella y ella les devuelve con su mejor don, el poder a escala global. Por eso creo firmemente que quienes somos herederos y herederas del pasado de la coca mama debemos recuperarlo. El poder debe ser devuelto a los productores y desde ellos a todos quienes, así como en el pasado, hoy la industrializan, la comercian para fines benéficos, apostando por el desarrollo sustentable y respetuoso. En nuestra región, sobre todo, por el respeto a nuestra maravillosa biodiversidad. Gracias.